Bienvenido a una reflexión sobre el 7 de agosto. ¿Qué celebramos? ¿Qué pienso que también deberíamos celebrar hoy 7 de agosto? Indiscutiblemente, la batalla del puente de Boyacá fue un encuentro favorable a unos seres humanos realmente convencidos de la necesidad de derrotar al imperio español. Unos años antes había llegado Pablo Morillo como general, pero en España había sido un guerrillero combatiendo a Francia. Lo traen, lo envían de España para que pacifique estas revueltas hechas por guerrilleros, dentro de los cuales estaba Simón Bolívar. Luego es una batalla heroica, sin duda, contra un general que, aun cuando él no estuvo en el 7 de agosto, sino Barreiro, sí ya llevaba sus años armando los ejércitos realistas. Es importantísimo celebrar el acto de esa batalla, el heroísmo, la entrega, la convicción. 2 años después, la batalla de Carabobo, en el 1822, la de Pichincha, y en 1824 Ayacucho, esa gran batalla que, como se nos enseña en el colegio, con esa se fue el último español y ya se consagró la independencia y la libertad anhelada. Todo esto hace parte de las guerras de independencia, importantísimo. Pero pienso que también deberíamos celebrar los acontecimientos de las revoluciones de independencia. Fíjese que son dos cosas que a veces se superponen: las guerras de independencia y las revoluciones, o digamos la revolución de independencia. La revolución de independencia abarca hechos no exclusivamente las guerras, como a veces se suelen incorporar, pero vale la pena separarlos, porque en el colegio solamente nos hablan de la parte heroica de los soldados, de los llaneros, de quienes con Bolívar y otros, un grupo grande de héroes, triunfaron en esas batallas. La revolución de independencia abarca bastante más. Piense usted que 30 años antes de la batalla del puente de Boyacá, apenas 30 años, es decir, lo que llevamos nosotros con nuestra Constitución nueva, un poco menos. 30 años, la Revolución Francesa precedió a la batalla de Boyacá. Y con la Revolución Francesa los derechos del hombre impregnaron a los pensadores que en América estaban sintiendo un cierto fervor, un cierto entusiasmo por la independencia. Muchos de ellos criollos que habían venido durante 3 siglos a América, ya mezclados con infinidad de razas que había acá. Esos criollos, dentro de los cuales familias importantes como Bolívar mismo,
sentían la necesidad de independizarse, el grito de libertad que la Revolución Francesa llevó y quiso Napoleón. Lo dudo yo un poco, pero se estima que él quiso llevarlo a toda Europa. Impregnó también acá, en América, esos ideales de fraternidad, esos ideales de igualdad, de libertad para todos, no solo para los nobles o los burgueses, sino para el pueblo, es decir, para la inmensa mayoría. Europa estaba hirviendo cuando la batalla del Puente Boyacá, apenas 4 años antes, en Waterloo, habían derrotado a Napoleón, que había llevado el terror a todas las monarquías de Europa. Y una vez derrotado en 1815, se reúnen esos monarcas para tratar de imponer nuevamente el viejo orden, el de antes de la Revolución Francesa. Las élites, las oligarquías, las aristocracias, como ellos se quieran llamar. Yo creo que para nosotros debe ser innecesario conocer las diferencias que haya o que pueda haber entre el nombre que ellos mismos se quieran dar como clases dirigentes. Lo cierto es que nunca quieren reconocer los derechos de los pueblos. Se amparan y solamente actúan movidos por la caridad cristiana de la cual tanto alardean, pero es para ganarse el cielo. Querían imponer el nuevo orden, pero de esa Revolución Francesa y en esa primera mitad, mientras aquí estábamos en nuestras batallas de independencia, esos ideales de libertad, igualdad, los derechos al trabajador empezaron a surgir, primera vez en la historia de la humanidad. Si usted me ha seguido, conoce que mi referencia es la historia, la revolución de la agricultura, hace unos 10.000 o 12.000 años. Primera vez que al trabajador se lo elevaba a una posición en la que tenía algunos derechos y dentro de esos derechos a la protección. Estaba en pleno también arranque la revolución industrial. En Inglaterra, el país que derrotó, o uno de los países que derrotó a Napoleón, la revolución industrial con los niños trabajando. Algunos, especialmente mujeres, luchaban en esa Inglaterra rica y poderosa, que los niños trabajaran por lo menos un poco menos de 12 horas. El país más civilizado del siglo XIX, o uno de los más civilizados, ponían a los niños a trabajar. Por eso la niñez no existía, sino para los élites, monarcas, como se quieran llamar ellos. Esas eran las ideas que adornaban nuestras batallas de independencia. 30 años después, fíjese, 30 años antes la Revolución Francesa, 30 años después el Manifiesto Comunista, nada menos. Una de las vertientes que más entusiasmó a los obreros de Europa, el marxismo. Y aquí le tienen verdadera alergia. Es que ni siquiera creo que lo puedan leer sin sentir algo
visceralmente torpe. Siempre identifican esas ideas con los malos que han representado esas ideas. En cambio, las élites sí se identifican con todos los buenos que han sido élites en algún periodo de la historia, que son escasos. Si no hubiera sido por ese encuentro también, como lo señala el mismo Germán Arciniegas en un bello libro, América en Europa, no solamente Europa conquistó América, sino que también América conquistó Europa. Piense nomás, en aras de recordar esto en torno al 7 de agosto, la papa que llegó a Europa. Y las élites decían que como la papa y el tabaco no estaban en la Biblia y el maíz, debían ser siniestros, debían ser producto del demonio. Esos eran los cultos, las élites cultas de Europa. El maíz, la papa, el tabaco. Todos esos productos los conocieron allá gracias a América y hace parte de todo ese entorno, ese enriquecimiento de Europa por el descubrimiento, con el descubrimiento, la conquista, la colonia. Sin duda, aquí se recibían los mensajes y las conquistas también de la Revolución Americana de Estados Unidos de 1776, poco antes de la francesa, con sus ideas de gobierno representativo. Sin embargo, ahí tienen su lunar terrible con la esclavitud que solo hasta mediados del siglo o pasado, hasta cuando Lincoln ya decide que definitivamente hay que acabar la esclavitud. Pero esa fue una lucha de varias décadas en el mismo Estados Unidos. Estas son las ideas que creo yo que hay que añadir a la conmemoración del acto heroico y guerrero del puente de Boyacá. Porque fue la primera vez, como digo, que realmente se quiso llevar, se planteó que los estados, los gobernantes tenían que ejercer algún respeto especial por los pueblos, por los trabajadores que cultivan, que mueven después los ferrocarriles, por los mismos soldados, por los obreros que construyen casas, fábricas ya en plena revolución industrial. Esto es importante porque esto hace parte de la revolución de independencia. Como dije al comienzo, las guerras son algo heroico, importantísimo y digno de toda memoria eterna. Pero sin este ideario que las adorna bellamente y de una manera muy apropiada para el desarrollo del intelecto humano, creo yo que la hacen mucho más completas esas celebraciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima.